Bienvenidos a esta pequeña grabación sobre prácticas de placas base 1. La idea de esta grabación es ayudar a mis alumnos de sistemas informáticos, ya que me encuentro muchas personas que cuando les hablo de reconocer elementos que existen en las placas base, les resulta muy difícil el hecho de reconocerlos, a pesar de que le he llevado placas, le he llevado componentes sueltos. Así que, bueno, pues para la posteridad, y espero que haya unos cuantos vídeos sobre esto, pues me quiero esforzar en que puedan reconocer esta serie de elementos. No va a ser un vídeo muy largo, voy a reconocer solo 10 elementos. Y si les sirve para reconocerlos en las posibles prácticas que hagamos, pues genial, ¿no? Si habéis llegado a mi canal y te encuentras con estas prácticas y te sirven, pues también me alegro, ¿no? Doblemente reconocido, ¿no? Mirad, parto de esta placa. Esta placa, como podéis ver justo en el recuadro que os señalo, es una Asus del modelo TUF Gaming B660M-E. Si queremos ver todas las características que tiene, pues lo único que tenemos que hacer es, ya podéis imaginar, ¿no? Nos vamos a Google, buscamos el modelo, nos aparece exactamente el enlace y el enlace nos lleva a la propia página de Asus, que es la que os muestro. Aquí vienen todas las características, incluso, bueno, pues alguna de ellas hago mención en esta grabación, ¿no? Más que nada, pues siempre las podéis comprobar para que veáis que, bueno, porque no estoy mintiendo, ¿no? Yo siempre digo que en informática hay que comprobarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues me dejo ya de enrollarme tanto, que sabéis que ese es un gran problema que tengo, y paso a enumerar esos 10 elementos que, bueno, inicialmente, para que sirva un poco de comprobación o de introducción, bueno, pues podáis ir viendo y podáis ir haciendo una pequeña idea, ¿no? Mirad, el primer elemento ahora mismo no se señala en la placa, pero a continuación es este de aquí. Es esta pequeña ranurita que os muestro con el número 1. Esta corresponde a una ranura PCI Express. En concreto es una PCI Express 3.0 por 1, como normalmente se menciona. Ahí la tenéis un poquito más grande, quizás no se aprecia bien. Así la veis quizá un poquito mejor. Bueno, tampoco porque tiene un fondo, al ser un fondo negro, o sea, negro naranja con la ranura negra, pues no se ve bien, ¿no? Bueno, si vemos en la imagen grande, vemos que esa ranura PCI Express de por 1 es mucho más pequeña que la que está inmediatamente debajo, ¿no? Eso significa que la velocidad de esa ranura es mucho más baja que esa, ¿no? La de por 1 suele tener un ancho de banda de 5 gigabits por segundo, y esa velocidad representa la capacidad de transmisión de datos por carril, ¿no? Ya digo, la velocidad es por 1, ¿no? Tengo una imagen, quizá que la vais a ver un poquito mejor, aunque bueno, aunque está un poco, bueno, es de una placa que está en uso. Esta placa cambia el color de la ranura, pero también está un poco más sucia. Pero perdonadme, es que quería enseñar que vierais que las dimensiones pues son bastante pequeñitas, ¿no? Evidentemente las placas que podemos conectar ahí solo encajan ahí, no se pueden encajar en ningún otro sitio, ¿no? El segundo elemento es esta ranura, que es prima hermana de la anterior, ¿vale? Pero que si la vemos girada, como os muestro en la imagen, justo a la derecha pone el modelo de ranura que es. Esto antes no venía así, esto venía, tenías que saberlas, ¿no? Esta es una PCI Express de por 16. Esta ranura es especialmente indicada para las tarjetas gráficas porque alcanza los 80 gigabits por segundo, ¿no? Es decir, tiene un gran ancho de banda, ¿no? Ya os digo, por 16 normalmente este es el tipo de ranura. Cuando se trata de una tarjeta gráfica suelen tener esta pestaña, esta pestaña, no sé si la podéis ver en la parte superior, que es la que nos está indicando que, bueno, que ahí enganchamos una tarjeta gráfica, tiene su seguro, y que la tarjeta pues no se va a mover, ¿no? En principio no muestro ninguna para no asustar al público porque hay tarjetas gráficas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en la misma placa que os mostraba antes,
esta que también tiene solera, ¿no? Veis que perfectamente ahí se ve la pestaña en el lado izquierdo y vemos que el ancho de banda, es decir, las dimensiones son mucho más grandes que la anterior pequeñita, ¿no? Os la muestro para que veáis la diferencia entre una y otra, ¿no? Normalmente las grandes, aunque sea amarilla, eso que sea amarilla no significa nada. Esta que es más grande, pues bueno, pues más ancho de banda. El tercer elemento pasamos a, mira, es quizá, bueno, es muy importante, bueno, pero en todas las placas base todos los elementos son importantes, ¿no? Este es el zócalo del procesador, ¿no? Aquí es donde normalmente se va a alojar la CPU que dará vida a la placa, ¿no? De hecho, suele, mirad, por ejemplo, aquí tenéis ese zócalo abierto para colocar en él un procesador, ¿no? En concreto, el procesador que hay ahí, pues no lo veo bien, pero creo que es un Intel. Ya no, el modelo exactamente no me acuerdo, ¿no? Pero tiene un muelle que ajusta perfectamente sobre el zócalo. El zócalo, mirad, lo tenéis aquí. Estos zócalos han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Los procesadores antes llevaban pines, ahora realmente lo que llevan es una zona donde al cerrar esa portezuela metálica y fijarla bien, apoya sobre la parte inferior y hace contacto simplemente estando apoyado, ¿no? Es muy, son, fijaros, tienen unos pequeños tetones justo ahí donde lo estoy indicando para que el procesador no se pueda poner de una manera invertida, es decir, que o se coloca de esa manera o no se puede colocar, con lo cual, bueno, pues es siempre interesante. Ya os digo que antes existía una pestañita que te indicaba la forma de colocarlo, pero era bastante complejo, ¿no? Hoy día, pues son bastante sencillas, ¿no? El elemento 4, mirad, nos vamos a lo que es exactamente los conectores SATA, ¿no? Aparecen en esta placa aparecen en dos sitios, uno aquí y otro justo ahí, ¿no? Estos conectores, estos cuatro conectores, son las ranuras SATA y es donde se suelen conectar los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Como discos duros, dispositivos de almacenamiento sólido, grabadoras, reproductores de CD, DVD, Blu-ray. Es cierto que ya casi no hay, ¿no? Pero en algunas empresas, cuando me dedicaba a la venta y a la configuración de equipos, pues yo les vendía grabadoras de Blu-ray para que hicieran sus copias de seguridad, que es muy importante, que si no hacéis copia de seguridad, pues ya sabéis que cualquier día os pilla un elefante y la lía, ¿no? Este conector, pues mirad, os lo pongo un poquito más cerca en la placa esa que ya digo que está en funcionamiento. Eso sí, solo tiene una forma de conectar su cable respectivo, ¿no? Fijaros, es este tipo de cable. Tiene una ranurita y no se ve muy bien porque, bueno, parece que no se aprecia bien, pero solo tiene una forma de conectarse, ¿no? Y además en este tipo de cable hay dos modelos. Está este que puede ser rojo, puede ser de cualquier otro tipo, y está este que lleva una pequeña pestañita metálica, de forma que cuando se conecta en el zócalo que es la placa base, se escucha clic, ¿no? Y esto tiene su importancia y por eso quizás lo encontré en este vídeo. Es muy importante que tengan la pestañita metálica porque en el interior de una torre suele hacer bastante calor cuando está en funcionamiento, ¿no? Sabéis que la temperatura es lo que mata a la electrónica en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, aunque pongamos ventiladores que refresquen y demás, pues puede hacer bastante calor, sobre todo si estás trabajando en verano y no tienes climatización y demás, ¿no? Bueno, pues esta pestañita evita que en caso de que haga demasiado calor, el cable rojo que ahí os represento se puede dilatar. Y a mí me ha pasado, a mí y en clientes, que cuando hace mucho calor se dilata el cable plop y desaparecen los discos duros, con la consiguiente pérdida de información. Y bueno, si es un sistema de almacenamiento sólido, pues también tiene problemas, ¿no? Entonces, es muy importante que si es posible que tenga esa pestañita que va a evitar que en caso de dilatación pues el cable se suelte, ¿no? Es cierto que la diferencia de precio es casi irrisoria, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que el cable tenga esa mínima protección, ¿no? El elemento 5
de la placa, mirad, lo tenéis aquí. Esto corresponde a una ranura, os la presento aquí un poco más grande, de un dispositivo de almacenamiento sólido conocido como M2, ¿no? El factor de forma es M2, ¿no? Los M2 normalmente se designan por su longitud, ¿no? Por ejemplo, esta tenéis, perdón, ay, mejor así, perdón. Tenéis una ampliación de justo esa zona. El M2 se designa por la longitud, como os decía, y ahí se pueden leer la 2242, 2260 y 2280, ¿no? Tenemos unas tuercas que sirven para que se quede fijo el dispositivo de almacenamiento. Y por ejemplo, 2242, los dos últimos dígitos corresponden a la distancia, a la longitud en milímetros de ese dispositivo de almacenamiento. El de 2260 corresponde a 60 milímetros y el 2280 corresponde a 80 milímetros, ¿no? Los dos primeros dígitos, los de los 22, es la anchura, 22 milímetros, que es lo que tiene el dispositivo, ¿no? Fijaros que en español es muy fácil, ¿no? En el sistema internacional. Cuando hablamos de pulgadas, pues todo esto cambia y, bueno, tampoco voy a liarla más, ¿no? El caso que, mirad, si nos acercamos mejor, vemos que esa pieza de M2 tiene dos ranuras, ¿no? En otra perspectiva de esta placa base, eso significa que podemos conectar dos dispositivos M2 en la misma placa en distintas alturas, ¿no? Con lo cual, incluso, como vemos en las instrucciones de la propia placa, hasta un Optane, que es un dispositivo de almacenamiento también especialmente rápido, ¿no? El siguiente elemento que puedo enseñaros es el 6, es este, ¿no? Este elemento, que está protegido por un disipador, es el equivalente a lo que se conocía antes como puente sur o South Bridge, ¿no? El South Bridge es un circuito encargado de gestionar todo el sistema externo de la placa, es decir, todo lo relacionado con los sistemas periféricos, como el almacenamiento, las conexiones externas, las ranuras de expansión. Hoy día se conoce como el PCH, ¿no? El Platform Controller Hub, ¿no? Hasta el año 2018 existía otro circuito adicional llamado Puente Norte o North Bridge, ¿no? Que se encargaba de controlar la memoria, las tarjetas gráficas y la propia CPU. Pero hoy día ese circuito ha desaparecido, ¿no? Con lo cual queda todo a cargo del PCH o Puente Sur. Hoy día es la CPU la encargada de controlar la memoria y las tarjetas gráficas, con lo cual, bueno, pues simplemente mencionarlo. Para el elemento 7 quiero destacar un elemento bastante importante, que es este. Os lo amplío un poquito más. Bueno, no mejora mucho, aquí lo tenéis quizá un poco más grande, ¿no? Eso es un conector de USB 3.0 que viene integrado en la propia placa base, ¿no? Y sirve para conectar todos los puertos USB 3.0 externos. Normalmente en la torre de alimentación viene un conector que se conecta justo ahí, y como veis solo tiene una forma de conectar. Veis que insisto mucho en la forma de conectar, ¿no? Porque, bueno, no se puede conectar de otra forma nada más que la que indica la ranura, ¿no? Como indica la propia serigrafía, es un USB 3.2, ¿no? En la placa existe otro conector, pero por ahora el que me interesa resaltar sobre todo es este, ¿no? Para el elemento 8, mirad, está justo al lado, es el conector de la fuente de alimentación eléctrica de la placa, ¿no? Normalmente fuentes ATX, ¿no? Este conector, aquí lo tenéis en grande, está formado por otra serie de conectores que pueden ser cuadrados o achaflanados. Veis que si le damos la vuelta a la placa, pues no se puede conectar del revés, ¿no? A pesar que, aunque lleva una pestaña, yo he visto en ocasiones cables de alimentación de placa conectados de revés. Si es imposible porque no encaja, pero claro, si fuerzas, pues al final lo encajas, pero claro, esto es muy peligroso porque puedes estar metiendo voltaje donde no debe de haber, ¿no? Entonces, bueno, pues que sirva de explicación, ¿no? Y sobre todo, ya os digo, a mis alumnos que lo veáis, o a aquellas personas que estén interesados en el hardware, mucho cuidado con conectar sobre todo este conector, no darle la vuelta, ¿no? El siguiente elemento se lo destino a la ranura de memoria RAM, ¿no? La memoria RAM es una memoria volátil que en el caso de esta placa puede conectar hasta 4 módulos, ¿no? Viendo la información de la placa
puede tener hasta 128 gigas de memoria, ¿no? De tipo DDR4, que es un mundo, porque las memorias hay muchos tipos y demás. Ya haré otro vídeo explicando los tipos de memoria, para que no se haga demasiado largo este, ¿no? Y esta placa en concreto permite overclockear, es decir, subirle la frecuencia de reloj a la memoria, ¿no? Con la idea de que, bueno, pues que funcione a mayor velocidad de las que fueron concebidas, ¿no? Y por último, pues el último elemento, para que no hacerlo demasiado largo, es este conector de alimentación también, pero es el conector que es el conector de alimentación de la CPU. Mirad, este conector lleva 8 pines, es decir, es el que proporciona pues fuente, voltaje y potencia al procesador, ¿no? Y si en nuestra fuente de alimentación no tiene conector, debemos de adquirir una, mira, aquí lo tenéis un poco más grande, sigue también el criterio de antes para que no lo podamos poner del revés, ¿no? Si no tiene ese conector debemos de tener un convertidor, ¿no? Pero claro, esto no se recomienda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tenemos una fuente de alimentación de poca potencia y esta placa en concreto necesita más potencia para funcionar, lo podemos convertir, pero puede que la fuente de alimentación no dé toda la potencia y que no funcione todo correctamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llego con este pequeño vídeo, aún así son casi 18 minutos. Cubro 10 elementos, se podrían ver muchísimos más, pero no quiero agobiar. Mi idea es ir haciendo unos cuantos vídeos. Sabéis que tengo muy poco tiempo, pero aquellos que hoy están iniciando los sistemas informáticos, pues que podáis tener una pequeña idea de todo este tipo de vídeos, ¿no? Muchas gracias por si lo habéis visto y bueno, nos vemos en el siguiente.